en Dios, pero, ¿verdad? Ese pero, una conjunción puertorriqueña de la gramática, pero, recuerden que muchas veces nosotros, ¿verdad?, hemos hablado de la palabra creer, y todo el mundo cree en Dios. Usted va por ahí, hace un sondeo de encuesta y hace un sondeo y todo el mundo le dice, yo creo en Dios, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Aparte de los agnósticos, ¿verdad?, los que no creen en Dios y se plantan diciendo que no creen en Dios, que creen en algo, que sí, que se creó la tierra, pero no específicamente, no determinan que creen en Dios. Y obviamente a veces nosotros como creyentes creemos en Dios. Ahí vemos cómo un pueblo, ¿verdad?, cree en Dios. Pero a veces tenemos procesos de incredulidad en nuestras vidas. A veces flaqueamos cuando creemos. Así que en esta mañana quisiera mencionarle algunas de las cosas que yo entiendo que a veces nos hace convertirnos en cristianos medios incrédulos. Y somos a veces incrédulos. Y estamos años en nuestras iglesias escuchando la palabra del Señor, la leemos, pero a veces no la creemos. Así que en esta mañana vamos a darle ese recorrido. Cuando crees en Dios, pero, y el primer punto, cuando crees en Dios, pero no le conoces. Si yo les hiciera una pregunta de encuesta aquí, ¿cuántos conocen a Barack Obama? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen a LeBron James? Que lo conocen. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? Ok, vamos a ver. ¿Quién me levantó la mano el que conoce a Barack Obama? Ok, ¿cuál es el plato favorito de Barack Obama? Medianoche, ok. Muy bien. Óigame, se la sacó de la manga. Ok, ¿qué es lo más que le irrita a Barack Obama, Godi? ¿Qué es lo más que le irrita? Que le lleven la contraria, ¿ok? En las noches, ¿qué hace él antes de acostarse? En las noches. Cierra los ojos y ora. O sea que tú lo conoces muy bien, o sea, tú has estado con él y puedes dar fe o has leído mucha biografía de él. Muy bien, eso es que tú estás informado. Muy bien. ¿Quién conoce a LeBron James? El que me levantó la mano. ¿Quién me levantó? Ah, ok, allá. LeBron James. Vamos a ver. ¿Quién me levantó? Nadie me lo conoce. Ok. Lo han oído mencionar, ¿verdad? Ustedes tienen algunos datos vagos de LeBron James, que juega aquí en qué equipo. En Miami Heat. ¿Qué más? Que llegó campeón. Pero no tienen más información más de esa que sale en la prensa, obviamente. Y Billy Graham, ¿quién me conoce a Billy Graham? ¿Y tú lo conoces, Cristian? Ok, ¿cuál es el plato favorito de él? Okay. Esas son las cosas que a veces nosotros entendemos que es conocer, que hemos escuchado. No es lo mismo entonces creer que conocer, ¿verdad que sí? Cuando nosotros conocemos a alguien y le preguntamos a los esposos y a las esposas, yo estuve casada 30 años y mi esposo partió hace un año atrás, y yo lo conocía cuando se molestaba, cuando él estaba alegre, cuando estaba triste, cuando estaba ansioso, y yo sabía ya todas sus transformaciones, y evitaba para evitar que se molestara, ¿no? Así que así mismo nosotros tenemos que conocer a Dios. Podemos conocer a estas personas porque las hemos identificado, pero no podemos dar detalles de estas personas a menos que Goli pues ya conoce varias cosas de él. Pero si yo le fuera preguntando más cosas íntimas que Michelle Obama conoce, ella no pudiera decirme, ¿verdad que no? Porque va a llegar un límite donde decir, yo sé lo que él más o menos tiene en conocimiento, pero no puedo dar detalles. Así que, por lo tanto, tenemos que reconocer que hay diferentes niveles de ¿qué? De conocimiento, diferentes niveles de intimidad como nosotros nos relacionamos con las personas.
Nos podemos relacionar con las personas porque conocemos su reputación. Como yo les dije, mencioné 3 personas. Y ustedes las conocen porque son personas muy conocidas, y son personas que se han destacado en diferentes campos. También podemos conocer y acordarnos de personas por nuestros vagos recuerdos, de que algún día sí compartimos con esa persona, sí, yo tengo vagos conocimientos de cómo era esa persona, pero ¿sabes qué? Que todos los días las personas se transforman. ¿Verdad que sí? Nosotros no somos los mismos cuando adolescentes y vamos cambiando. Hasta que llegamos a un nivel de intimidad, donde reconocemos quién es esa persona, donde conocemos sus cambios de actitudes, donde reconocemos lo que le gusta, lo que le mortifica, lo que le agrada, lo que le encanta comer, cómo lo podemos contentar, cómo lo podemos agradar. Y así es como nosotros debemos conocer a Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor en 1 Juan 2, 3, 4? ¿Cómo sabemos si hemos conocido a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tú sabes que has conocido a Dios? Si guardamos y obedecemos sus mandamientos. Oh my God, me dio duro. Me dio duro. Porque yo sé cómo es Dios. Yo sé lo que Dios exige, lo que pide, lo que me exige dentro de la casa del Señor, lo que me exige en el hogar, lo que me exige en la calle. Entonces, cuando yo sé quién es Dios, entonces mi corazón es atraído hacia Él. Como tú le llamas también, es una manera de identificar cómo tú conoces a Dios. En la forma en que te diriges a Él, en que te refieres a Él. Hay gente que usted le dice, tú crees en Dios, ay, el pequeño niño Dios. Dios creció, ya no es pequeño niño, ya el niño del pesebre creció y murió en la cruz del Calvario. El de arriba no, Jehová Dios de los ejércitos. Como tú te relacionas con Dios, como tú reconoces, como tú le hablas a Dios, como tú le llamas, como tú le oras, así es como tú conoces a Dios. Porque cuando tú le llamas y cuando tú te diriges a Él, revela la profundidad que tú tienes de Dios. Así que cuando tú crees en Dios y no le conoces, hay un grave problema en tu vida. Hay mucha gente que conoce datos de Dios. Datos, quién es Dios, cuándo nació, cómo se hizo, cómo fue el universo, pero no le conoce. No le conoce. No son atraídos a Él. Son cristianos nominales. A veces hablamos de nuestra iglesia hermana católica y decimos, esa gente van allí los domingos y no son católicos nominales. Y hay evangélicos nominales también, que creen en Dios. Si usted les dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ok, ¿y qué Dios establece? ¿Cómo tú puedes relacionarte con Dios? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida en esta semana? No sé, bueno, mi vida no sé. He estado un poquito por ahí vagabundeando. No tengo muchos datos de cómo Dios actúa en mi vida. Así que hay que conocer a Dios. Diga, hay que conocer a Dios. El segundo, cuando crees en Dios, pero no tienes la certeza de que te ama. ¿Sabes que a veces pensamos y creemos que Dios ama a los demás? No obstante, nos cuesta trabajo y comprender cómo, por qué nos ama a nosotros. Pensamos que no merecemos su amor. Lo podemos entender más claro. Este amor de Dios lo podemos entender cuando somos padres. ¿Cuántos son padres y madres aquí? ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Cuando nació su primer hijo, usted amó a su hijo con amor eterno, ¿verdad que sí? Y ya que va a tener uno, y por ahí está Aurora. Oigan, usted ama a su hijo, pero usted ama menos a su segundo hijo. Usted ama menos a su tercer hijo. Usted ama menos a su cuarto hijo. ¿Cómo los ama? A todos por igual. A todos sus hijos. Yo amo a mis hijos con sus defectos, con sus virtudes igualmente. No hay nada que uno pueda decir para yo decir te amo menos a ti, te amo más a ti. Y si eso sucediera, eso es una familia disfuncional y ha habido un problema. Quiere decir que así es como Dios te ama.
Así es como Dios te ama. Dios se refleja, la analogía que tenemos en la maternidad y la paternidad. Usted ama a sus hijos independientemente de lo que ellos hagan, independientemente de cómo ellos sean, independiente de cómo ellos nazcan, independientemente de sus problemas fisiológicos, usted los ama. Y los amará eternamente. Pues así mismo es nuestro Dios. Como a uno de sus hijos, Dios te ama. Dígale, Dios me ama. Me ama a mí. Dígaselo a usted mismo, Dios me ama a mí. Quiere decir que aquí habemos muchos hijos y a todos nos ama por igual. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. ¿Sabes que todo lo que tú haces aquí en la casa del Señor, eso no va a decir, el Señor te va a decir, te voy a amar más que a los demás? Es que Dios nos ama a todos por igual. Pero tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Porque en 1 de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y esa es su esencia. Y así somos amados. Y en Jeremías 31:3 nos dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Pero Pablo también nos escribe en Romanos 38, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Nada. Ni arriba, ni abajo, ni al este, ni al oeste, ni que venga Satanás mismo, te va a apartar del amor de Dios, porque Dios te seguirá amando. ¿Sabes que el Señor trabajó con sus discípulos este fundamento? Porque es difícil aceptar, porque nuestra naturaleza es diferente. Nosotros amamos a quien nos ama. El ser humano ama a quien le ama. Al que no le ama, usted lo echa fuera. No entra en mi reino, ¿verdad que sí? Pero Jesús trabajó con los discípulos con varias historias bíblicas, porque él era como maestro, y trabajó con la parábola de la oveja perdida, que tú tienes 99 y dejas todas esas 99 ahí esperando y vas y buscas la que se te perdió, porque la que se te perdió vale igual que las 99. Y la viuda con las 10 monedas, va y rebusca las alfombras, limpia, saca, pasa mapa buscando esa moneda que se le perdió, porque esa moneda vale igual que las otras 9. Y finalmente el hijo pródigo, el padre con 2 hijos, uno se le va, otro se le queda en su casa, y él se va a vagabundear, un vagabundo, se va lejos a pecar. Pero el padre corre hacia él cuando lo ve. No espera que el hijo lo reciba. El padre corre y lo recibe y lo abraza. Así que el Padre Celestial corre todos los días a ti. Cuando llegas a esta iglesia, el Padre corre todos los días a ti y te abraza. Y dice, bienvenido sea. Nunca le diga a una persona, oye, que hace tiempo que no vienes. No, el Padre te abraza. El Padre te abraza, porque cuando te ve llegar, dice, ahí llegó mi hijo amado. Ahí llegó mi hijo amado, al que amo con amor eterno. Aleluya. Así que ¿cuántos saben que Dios los ama en esta mañana? Si tú crees en Dios, tú crees que Él te ama. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, no importa que tú te gastes como jabón para la iglesia, o no importa que tú te quedes empaquetado en el jabón. Dios te ama aún como tú eres, porque Dios es amor. Aleluya. La tercera, cuando crees en Dios, pero no en la oración. Ay, santo. Hay una historia bien bonita que yo encontré hace muchos años, que la discuto a veces cuando estoy dando así estudios bíblicos. Y es esta historia de un pastor que le pide a los miembros de su iglesia: vamos a orar, hermanos, porque al lado tenían un bar, que aquello era un engendro de Satanás. Todos los días habían peleas, cuchilladas, botellazos.
Y el culto dándose y el bar prendido. Y el pastor dice, hermano, no podemos. Vamos a empezar a hacer una campaña de oración. Es más, yo convoco aquí, mañana por la noche, a que toda la iglesia venga a orar. Y vamos a determinarnos a orar para que Satanás salga de ahí y que ese bar sea cerrado. A la otra noche, toda la iglesia llegó allí a orar. Y empezaron a clamar y levantaron sus manos. Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, presentamos ese lugar. Padre, queremos que tú salves los que están allí. Pero Señor, destruye ese lugar, porque este lugar está lleno de maldad, Señor. Destrúyelo, algo, ciérralo. Semanas más tarde, un rayo cayó sobre el bar y lo incendió. Quedó totalmente destruido. Pero el dueño del bar se había enterado, alguien le había dicho, de la cruzada de oración que habían tenido la iglesia. Y usted sabe lo que hizo, fue al juez y demandó a la iglesia. Cosas veredes. Demandó a la iglesia, y cuando el juez cita a las partes, cita a la iglesia, cita al dueño del bar, cuando llegó el día de la audiencia, el dueño argumentó con pasión que Dios había destruido el sueño de toda su vida, el trabajo de toda su vida, porque un rayo tumbó su bar a causa de las oraciones de esos hermanos. Y el pastor, nervioso, dijo, no, yo no tengo culpa de eso. El pastor rechazó las acusaciones y admitió, sí, la iglesia oró, pero nosotros creíamos que no iba a pasar nada. Nosotros creíamos que sí, que íbamos a orar, pero no creíamos que nadie, y que íbamos a ver ese milagro de Dios. El juez se reclinó en su silla y dijo, vaya. ¡Wow! No puedo creer lo que yo estoy escuchando. Finalmente dijo, no puedo creer, estoy viendo y oyendo delante de mí un dueño de un bar que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree en el poder de la oración. Increíble. Ustedes saben que Marcos 11:24, Jesús mismo nos dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Son palabras de Jesús. Hay que creer lo que nosotros oramos. Porque a veces creemos en Dios, pero no esperamos que cosas sucedan. Y sabes que hay muchas razones por las cuales las personas, los cristianos, no oran. Y la primera de ellas es que no se sienten capacitados para orar. Ay, yo no tengo el conocimiento, yo no sé ni qué pedir. No me atrevo, no sé, no tengo palabras. Mire, usted no necesita palabras para pedirle al Señor a un milagro. Gloria a Dios. Otro es que se aburren, ven los cultos de oración como aburridos. Si los cultos de oración de esta casa se llenaran como están ustedes hoy, cosas grandes sucederían en esta iglesia. Cosas grandes. Cuando usted pide y viene con oración, donde usted entra a la presencia del Señor y usted dice, Señor, ahora mismo. Ustedes no saben que Dios lo hace ahora mismo. Lo creo. Eso es así. Amén. Y a veces hay quien no quiere molestar a Dios con pequeñeces. Ay, que Dios es tan grande y más maravilloso que yo con estas boberías, yo decirle, Señor, ayúdame. Hasta pensar que hay imposibles para Dios. Yo conozco esposas que hemos orado por sus cónyuges. Muchacha, el hombre ese día que ese hombre se convierta, Cristo baja. Hay imposible. ¿Usted cree que hay imposible para Dios? ¿Habrá imposible algo para Dios? No. Entonces, ¿por qué no oramos por los imposibles? Aleluya. ¿Por qué no oramos por los imposibles? Hay que comunicarse con Dios con sinceridad. ¿Sabes que Dios disfruta de la oración natural? Eso es así. De la oración simple, de la oración directa. Porque la palabra nos dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, y al orar no hablan solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se engañan, se creen que son escuchados por sus muchas palabras. Pero ¿sabes qué? Que bajo el reino del malvado rey Joaquín, la nación de Judá se destruía como Puerto Rico, en medio de la injusticia, en medio de la inmoralidad y en medio de la violencia. ¿Y usted sabe cómo oró Habacuc? A que nadie se atreve a orar así como oró Habacuc. Dijo: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Si nosotros entráramos así en la presencia, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a ver morir los jóvenes de este país? ¿Cuántos pueden orar en esta mañana? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque la comunicación con Dios debe ser constante y bilateral. La oración no es unilateral, es bilateral. Cuando Dios te dice orar sin cesar, la voz de Dios debe ser escuchada, porque la voz de Dios nos va a bendecir, nos va a dar indicaciones, nos va a dar guianza, nos va a dar consolación. Hay que orar y saber y esperar la voz de Dios. Miren, hermano, la oración es poderosa. Es poderosa, maravillosa. ¿Y saben por qué hay oraciones sin respuesta? Porque a veces oramos y decimos: es que yo oro y Dios no me contesta. Porque Santiago 4:3 nos dice: cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que Dios no te va a contestar tus propias pasiones. Aleluya. Y en primera de Juan 5:14-15 nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga: Él me oye. Él te oye. Conforme a tu voluntad, Él te oye. La cuarta: cuando crees en Dios, pero no quieres perdonar. Oh my God. Si usted no le cayó las primeras tres, a lo mejor esta le va a caer. O alguna le va a caer. A mí me cae casi todas. Créanme que la palabra primero corta por aquí y después corta por allá. Cuando crees a Dios, pero no quieres perdonar. Hebreos 12:15 nos dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Oye, la raíz, ¿cómo es que crece? Acá, para allá, y corrompe. Hay que tener cuidado cuando eso se queda aquí y no se desprende y empieza a dañar a muchos, y se daña toda la plantación. Y es muy fácil justificar la amargura, porque usted puede decir: me han ofendido y tengo derecho a sentirme así. Yo lo sé, en muchas ocasiones nos hemos sentido así. Pero mientras más tú le permitas crecer a esa raíz de amargura, más difícil va a ser matarla. Efesios 4:31-32 dice: abandonen. Diga: abandonen. Yo voy a abandonar. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. A lo mejor usted dice: yo no tengo amargura, pero tiene ira. A lo mejor no tiene enojo, pero tiene gritos y tiene calumnia. Miren, una de esas 5 usted va a caer. Y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos. Diga: bondadosos. Compasivos. Unos con otros. Perdonándose mutuamente, así como Dios nos perdonó a todos nosotros. Así que cuando usted quiera matar la raíz de amargura, ¿qué debe hacer? Perdone. Aunque la otra persona no le quiera dar el perdón, usted se libera cuando da el perdón, cuando pide perdón. Amén. Hay un pastor aquí, el evangelista Gille Anda. ¿Cuántos saben quién es? Lo conocen. Ustedes saben que a él le asesinaron su hija hace muchos años atrás, el esposo.
la asesinó vilmente, una mujer de Dios. ¿Sí? La mató. Y este hombre de Dios llegó allí a la cárcel. Y no importando, abrazó al que mató a su hijo y le dijo: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y se acabó el evento. Algo difícil para hacer. Pero ¿qué él hizo? Se liberó. Dios no dejó que esa raíz de amargura creciera y brotara espinas. ¿Okay? Así que en esta mañana diga: yo quiero creer en Dios y perdonar. Yo quiero creer en Dios y perdonar. Así que si en esta mañana, cuando usted tome la cena, usted tiene algo contra algún hermano, te vaya y pídale perdón, para que sus oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Y que Dios le abra camino a usted todos los días. Señor, perdone a su hermano. Porque cuando usted no perdona, hay un estorbo ahí, no pasa. Esa es la oración que no pasa de la pared del techo. Quinto, cuando crees en Dios pero no hablas de tu fe. La palabra evangelización, que en griego significa evangelizo, ¿no? Que significa proclamar o transmitir las buenas nuevas. Acuérdense que transmitir es sinónimo de divulgar, llevar, compartir. Muchos reaccionan con escepticismo, con resentimiento, con miedo o con enojo. Porque todos somos llamados a ser testigos de Cristo. ¿Cuántos son testigos de Cristo? Todos somos testigos de Cristo. Y a veces hay varias razones que nosotros damos para evitar dar testimonio y justificar el no hacerlo. Y muchas de esas razones es el no molestar a la gente. Ay, no, es que yo no quiero molestar. ¿Y qué me van a decir? Pero miren, los deambulantes están en las luces y meten el vaso para tomar dinero. ¿Usted no le ha pasado que los vendedores, y usted va caminando y le entregan algo? Hay mucha gente en el mundo que son más valientes que a veces nosotros los cristianos. Y yo miraba los otros días los testigos de Jehová por mi casa, había un sol como de 110 grados, exagerando yo acá. Y ellos encabanados con corbata, casa por casa. No le abrían y ellos seguían. Ok, gracias. Yo decía: wow, hay que aprender de esa gente, que aunque no tienen la verdad, son más bravos y más atrevidos que nosotros que tenemos la verdad. Aleluya. Así que muchas veces decimos que no sabemos teología. Ay, yo no tengo muchos conocimientos de Dios, por eso hay que conocer a Dios, ¿no? Y a veces queremos evitar hablar del infierno y de la vida más allá porque no tenemos ese conocimiento. Así que, ¿qué debemos hacer? Tenemos que estar siempre listos. Primera de Pedro 3:5 nos dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sabes qué? Que no todas las oportunidades van a ser fáciles. No, hay gente más dura de evangelizar que otro. Hay gente que usted lo invitó por primera vez a la iglesia y vino, pero hay otros que tienen que esperar 10 años. Pero invítelo. Invite a alguien a la iglesia. ¿Cuántos van a salir hoy con un reto y un desafío de invitar a alguien? Invítelo. Aunque le digan que no, invítelo. Hay una mujer en la Biblia, la mujer de Samaria, que Jesús se encuentra con ella en el pozo. Y allí le dice toda su verdad. Y la mujer se conecta con el Señor y la mujer acepta que ha pecado contra Dios y su vida cambia. Y la palabra nos dice que ella dejó su cántaro y volvió a la ciudad y le dijo a aquellos hombres: vengan y vean que allí hay un... Vengan. No, ella no les dijo: les voy a contar. Ella dijo: vengan y vean, porque esto ustedes no tienen que venir, ver y creerlo. Que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Sabe que esta mujer no tenía un conocimiento escritural? No cogió las clases de bautismo, no era defensora de la fe, no era capaz de debatir con los escépticos temas de la liturgia,
nunca fue al seminario, pero dice la Biblia que casi la mitad del pueblo se convirtió por el testimonio de ella. La mitad del pueblo, decir eso, muchos de los samaritanos de aquella ciudad conocieron al Señor por el testimonio y el trabajo de aquella mujer. No necesita usted un seminario para hablar de Cristo. Simplemente cuente la historia de tu fe. Cuenta tu historia. Quizás no tengas mucho conocimiento bíblico, pero tienes la experiencia de vivir cerca de Dios. Tienes la experiencia de conocer un Dios maravilloso, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que sana. Cuando Yari contaba su experiencia aquí en esta mañana, ¿ustedes no creen que eso le va a servir a ella de por vida para decir quién es Dios y cómo Dios sana? Y de declarar que Dios es un Dios de sanidad. Hay que decirle al mundo que Cristo le ama. Hay que regalar tu vida. Muestra a Cristo por medio de tus acciones. Hay un pastor en la ciudad de California llamado Matthew Barnes. Este pastor envió a todos sus jóvenes a un barrio, un suburbio de California que nadie entraba, nadie. Por eso ayer nosotros entramos a Sabana Abajo y gloria a Dios, y aquí bajaron muchas vidas y a pedir oración. Hay que ir a esos lugares. Y este pastor trabajó con sus jóvenes y les dio un set de utensilios. Le dijo, no, ustedes no van a predicar, ustedes van a ir con pico, con palo, con clavo, con martillo, y ustedes van a ayudar a esos muchachos a reconstruir sus hogares. Y los muchachos, ¿pero cómo? Sí. Dice que después de un año, ellos yendo todos los sábados a ayudar a reconstruir puertas, tornillos, baños rotos, la iglesia se le llenó de tantos jóvenes que tuvieron que hacer 3 cultos. Ustedes saben que la vida de Cristo, ¿verdad? La vida de Cristo fue de servir. El que no sirve, no sirve. Hay que servir, hay que demostrarle al mundo que la iglesia no está para pedir, la iglesia está para servir. Aleluya. Así que usted tiene que empezar a hacer la diferencia en esta casa, ¿ok? Para atraer la comunidad. Y por último, cuando crees en Dios pero no en la iglesia. Ha habido un gran crecimiento de creyentes sin iglesia en las últimas décadas. De hecho, hay unos estudios que se han hecho a nivel de la nación de Estados Unidos donde han encontrado que hay un éxodo masivo de jóvenes criados en la iglesia que se han convertido al budismo, a la religión musulmana y a otras sectas. Niños nacidos en las iglesias. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que la iglesia ha perdido su efectividad. ¿Qué nos ha pasado? Que no retenemos nuestros jóvenes en nuestras iglesias. Silencio, ¿verdad? Son cosas que nos confrontan y empezamos a decir, wow, Señor, si yo como un musulmán, un niño musulmán se le enseña, nunca se aparta del islamismo, es fiel a su creencia, ora 3 veces al día y por la causa de su islamismo muere. Y los nuestros, ustedes no conocen a Cristo, no oran, se nos van para los pop, se nos ponen tatuajes, se nos ponen rebeldes, no se quieren levantar por la mañana para la iglesia. ¿Qué nos pasa, iglesia? Y hay muchos que piensan que pueden ser mejores cristianos sin la iglesia que con ella. Y dicen, la iglesia no es para mí. En nuestro mundo actual de 24/7, el domingo ha perdido preponderancia. Las tiendas abren todo el día. Los restaurantes están abiertos todo el día. Los eventos deportivos son tentación.
un día de trabajo normal para mucha gente, para dormir un poco más, un día de limpieza para algunos, un día de pintura para otros. La iglesia ya no es la prioridad. Arrastramos los pies. Por eso en esta mañana yo te digo, no digas que vas a ir, sé parte de la iglesia. Muchos buscan una iglesia hoy en día que satisfaga mis necesidades. Una iglesia conforme a mis necesidades. Pero ¿sabes qué? Que la iglesia no es conforme a tus necesidades, la iglesia es conforme al corazón de Dios. Porque le costó sangre a su Hijo. Sangre a su Hijo, sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante? Le preguntó Jesús a un erudito. Un erudito le preguntó a Jesús. Y Jesús le contestó: primero, ama a Dios. Segundo, ama a los demás como a ti mismo. ¿Y sabes qué? Que en la iglesia te permite cumplir con ambas cosas. La iglesia te permite conocer a Dios, amarlo y luego enrollarte las mangas y servir a otros. Es el mejor lugar para tener el primer mandamiento de Dios en tu corazón. La iglesia es la esperanza de Puerto Rico. La iglesia puede producir un impacto mucho más grande de lo que nadie puede soñar jamás. Nuestros hijos necesitan un lugar donde crecer. ¿Dónde los vamos a educar? ¿En la playa? ¿En el básquet? Todo eso es positivo. Yo soy maestra, yo creo en la educación integral, en el deporte, en las bellas artes, en muchas cosas. Pero miren, ¿cuántos vienen de la senda antigua que el domingo era el día del Señor? ¿Cuántos vienen de esa senda antigua? Que no había espacio para qué. Para nada, el domingo era el día del Señor y usted no me hace compromiso con nada. Usted va a la iglesia a congregarse. Y aunque entendíamos que a veces eso era abuso, Dios bendiga esos abusos. Porque nos formaron, nos dieron estructura. Conocimos a Dios en las buenas y en las malas, en la escasez, en la abundancia. Aleluya. Dios usa la iglesia para ministrarnos, acercarnos más a Él y nos equipa. La iglesia no es perfecta, está llena de gente quebrantada, como predicaba el pastor. Jesús reclutó en su equipo, miren el equipo de Jesús, recolectores de impuestos.